de conocer las opiniones de unos y otros, he llegado a la convicción de que creo que es más positivo. Vamos a ver, en primer lugar tengo que decir que la seguridad de la bicicleta no se va a obtener solamente por el uso del casco, eso que nadie se equivoque, porque el casco no evita el accidente en bicicleta. El casco lo que sí puede, en determinadas circunstancias, sí puede ayudar a reducir la gravedad de las lesiones, igual que ocurre en el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad no evita el accidente, lo que sí evita o minimiza las consecuencias del accidente. Y la cuestión está en lo siguiente, vamos a ver, aquí hay que tener precaución, quiere sí, decir, pero aquí la cuestión está en lo siguiente. Yo, ¿por qué creo que es positivo, es más positivo el que se establezca el uso del casco en todas las circunstancias para todo tipo de usuarios? Para que se hagan una idea, en Europa, y se ha dicho, no, es que en Holanda nadie, oiga, es un país de las bicicletas. Mire, vamos a ver, Holanda no es que no se ponga el casco, que la gente lo pone voluntario, pero es que es un sacrilegio para mucha gente llevar casco. ¿Por qué? Pero no se puede trasladar todas las circunstancias. Holanda es el país de las bicicletas y las infraestructuras que tiene Holanda desde hace más de un siglo y medio no son las que tiene, por ejemplo, España. Pero tengo que decir que... Está más preparado, ¿no?, en los carriles. Sí, pero tengo que decir, ahora mismo se están invirtiendo y hay una gran preocupación en Holanda, por ejemplo, respecto de los... porque ha habido un aumento de la accidentalidad, cada vez hay más, muchas veces se puede morir de éxito algo, y evidentemente la capacidad de los carriles bicis que se han hecho independientes, porque ahí se hace, muchos de los tramos y muchos de los caminos son independientes, que no tienen circulación combinada con los vehículos a motor, pues es que también se está produciendo, y ocurrirá. Yo el fin de semana he estado en Valencia y los carriles bici que hay en Valencia, que es una ciudad fantástica para sí, están ir ampliando en bici, mucho, ¿verdad? Sí, pero también el aumento de los usuarios en un carril bici, pues también genera incidentes y accidentes. Lo primero que hay que hacer con respecto a la bicicleta, y yo voy a dar 3 razones por las que creo, y son mis razones por las que creo que debe establecerse o debe ampliarse. Pero tengo que decir además que primero lo que hay que es mejorar la estadística, porque si no mejoramos la estadística no vamos a poder hacer un diagnóstico certero de la situación. Lo digo, yo he sufrido 3 accidentes o 2 accidentes de bicicleta, y ese no está en la estadística. Yo tengo este agosto yo me rompí 3 costillas, tengo este dedo roto, precisamente porque unos peatones invadieron, con un carrito de niño, invadieron el carril bici, pero yo no le puedo atribuir ni achacar que eran los peatones, porque esa no es la cuestión. Y ese accidente no está en la estadística, por tanto hay que mejorar la estadística y, en primer lugar, hay que decir que... Sobre todo quiere decir la infraestructura, ¿no? La infraestructura es especialmente lo que puede contribuir en mayor medida a la seguridad de la bicicleta y al fomento de la bicicleta. Eso en primer lugar. ¿Yo por qué creo que es más conveniente? Primero porque es indudable y ningún estudio científico desde el punto de vista de la biomecánica ha dicho que es negativo el uso del casco en caso de un impacto sobre la cabeza. Es decir, claro, protege. En este caso lo que te pasó fue el tema de las costillas, no fue... No fue la cabeza, porque estaba protegida, podía haber tenido o no, bien, pero nadie discute que la utilidad del casco en caso de un impacto. En segundo lugar, porque yo creo que estableciendo el uso obligatorio para todos, en todas las circunstancias, creamos hábitos saludables en el uso de sistemas de autoprotección. Y desde luego vamos a empezarlo desde niños y se crea el hábito. Uno empieza a utilizar el casco, al principio puede molestarle, puede tal, pero si lo empieza a utilizar ya llega un momento en que ya no circula sin el casco, porque te has acostumbrado. Lo tomas de forma habitual. Y has creado el hábito, que además luego, si empiezas desde niños, luego ya cuando ese niño se va haciendo mayor y el siguiente paso pueda ser acceder al ciclomotor o la moto, no va a discutir. Es igual como ocurre en el deporte del esquí, que desde pequeños utilizan casco, luego... Claro, te acostumbras. Y además hay una cuestión, yo no puedo entender, por ejemplo, no he entendido, se ha visto y dice, no, para los niños sí. En Europa hay 9 países de la Unión Europea, Chequia, Estonia, Suecia,
que es obligatorio para los menores de determinada edad. Es obligatorio. Eso que en Europa no existe la obligatoriedad del casco no es verdad. Lo que pasa es que es obligatorio para determinados usuarios. Y dices, mire usted, yo no puedo entender que para un niño sí se le obligue, porque ese niño, si se le obliga, resulta que cuando está viendo que un adulto no se lo pone, pues es que no le sirve de nada. De todas formas, Mario, cabe decir que es verdad que hay zonas más conflictivas donde en las vías interurbanas sí que debe ser obligatorio, pero si estás paseando en un parque Pero fíjate, no te pueden llegar a multar, ¿no? No, sí. Ahora vamos a las multas. Pero fíjate que yo, porque la tercera razón por la que sí creo, y sobre todo en España, es que no veo el sentido que desde el año 2003 en España sea obligatorio el uso del casco en la bici en vía interurbana y resulta que no se haga lo mismo en vía urbana. ¿Por qué? Porque las ciudades han ido creciendo y muchas de las vías que ayer estaban calificadas como interurbanas han sido absorbidas por las ciudades y hoy tienen la calificación de vía urbana, pero la vía es la misma. ¿O es que alguien piensa que la M30, dices, vale, sí, es una vía urbana, pero qué configuración tiene? Si es que parece una autovía. O las salidas, muchas de las salidas de Madrid, las radiales... Desde luego ahí es bastante peligroso ir en bicicleta. Claro, pero fíjate que dices, entonces no veo el sentido, porque el golpe en caso de impacto, y dices, en ciudad porque sí. Mire, en ciudad... Está prohibido por lo que es la M30, aunque sea. No, es que es una vía urbana y está permitido y ahí puedes llevar el casco. Y dices, por la M30. Sí, no tiene sentido. No tiene sentido simplemente porque es vía urbana o vía interurbana. Oiga, y además porque creo que en ciudad, primero, en ciudad puede ser incluso más eficaz el casco en caso de un impacto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo utilizo mucho... Por el tráfico igual. No solamente por el tráfico, es que tienes un montón de obstáculos, tienes farolas, tienes señales. Peatones. Te abren una puerta. Puedes tener o puedes colisionar con otro en los carriles bicis con otro que a lo mejor se ha despistado, te ve y chocas de frente. Y se ha dicho, bueno, pero mire ustedes, algunos, los que son contrarios a esa obligatoriedad, dicen no, llegan a una ecuación, a un razonamiento que es, si se impone el casco obligatorio, va a haber menos usuarios que vayan a montar en bici. Y con lo cual va a haber menor presencia de ciclistas en la ciudad, con lo cual al haber menos ciclistas aumenta la inseguridad de los ciclistas y la población se va a convertir en obesa porque no va a hacer ejercicio. Ese es un razonamiento que a mí me parece que es un sofisma y además... Una teoría un poco extraña. Y además les voy a dar un dato. A mí me ha parecido en esa política, porque había a favor, y yo con mucho gusto, y no revivo el debate porque lo he razonado mucho y he estudiado mucho sobre el tema, pero no es buscar la confrontación de automovilistas contra ciclistas, no. La mayor crítica que están recibiendo los ciclistas, y yo de verdad, y como ciclista me tengo que poner ahí también, no viene de los automovilistas, va a venir de los peatones, de la invasión, porque no se está explicando bien, y no se está explicando bien las normas de tráfico, porque es la invasión del ciclista en las aceras. Aquí eso no está bien. Vamos a ver, la bicicleta tiene un riesgo, y habrá que regular bien y con carácter general. El problema que ha habido en España es que el fenómeno, la explosión del uso de la bicicleta en las ciudades se ha hecho de manera anárquica, y se ha hecho de manera anárquica porque cada ayuntamiento como no había una normativa nacional, no había el Código de Circulación, no recogía correctamente el uso de la bicicleta, pues se le ha dado la importancia, ¿no? Y aquí cada ayuntamiento ha hecho de su capa un sayo. Y te encuentras con que hay ayuntamientos que tienen una normativa, unos permiten la circulación en la acera, otros no permiten la circulación en la acera, y entonces se ha creado un caos. Se ha creado un caos que crea conflictos especialmente con los peatones. Pero tengo que decir... ¿Te importaría sacar conclusiones? Es que se nos va pues el tiempo. Las conclusiones son, yo creo que es positivo, yo creo que hay que fomentar el uso de la bicicleta, sin duda, porque es un buen medio de transporte, pero no desde la confrontación, sino desde la complementariedad con otros medios de transporte y con otros usuarios. Y desde luego, yo creo que para fomentar la bicicleta, insisto, el uso del casco, yo creo que va a proteger, pero no centremos el tema del casco, porque si queremos fomentar la bicicleta, lo que tenemos que hacer es mejorar las infraestructuras, evitar los robos de bicicletas,
que eso sí es un problema y eso disuade. Esto que atienda bien la gente, porque Sí. es muy importante. Sí, y resuelvan el problema de los aparcamientos de bicicletas, porque en Madrid especialmente no hay sitios donde aparcar las bicicletas. Sobre todo eso, recalcar la infraestructura, o sea, mejorar la infraestructura. Evitar los robos de Evitar bicicletas. los robos de bicicletas. Y evidentemente mejorar, fomentar y regular para que no haya invasión con respecto a los peatones, que ahí es donde realmente también hay que protegerlos. No se puede establecer un modo de transporte a costa o contra otro usuario de la vía, que son los más vulnerables, que son los peatones, o somos los peatones también. Estupendo, Mario, muchísimas gracias por estar con Encantado. nosotros, y bueno, más adelante, si puede estar con nosotros de nuevo, estupendo. Con mucho gusto. Y bueno, ya saben que los temas que tratamos aquí en Buenos Días Iberoamérica son temas que seguro que les interesan mucho y nos dan muchos puntos de vista. Muchísimas gracias, Mario. Y bueno, en unos minutos estamos de vuelta. Hasta ahora.